noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Buenas noches y buenos goles. Hay muchísimas cosas que contar en el día de hoy, pero voy a empezar diciendo una cosa. Qué genialidad lo que ha hecho el Celta de Vigo. Genialidad, brutal, sensacional, maravilloso. Así que incito a la gente que vaya al Twitter del Celta de Vigo y vea el vídeo que ha hecho para anunciar a Brian Zaragoza, que es nuevo jugador del Celta de Vigo. Solo voy a decir que ha hecho una adaptación de una de las mejores intros de dibujos animados del mundo. O sea que brutal lo que ha hecho el Celta de Vigo, siendo ese personaje principal Brian Zaragoza. Me ha parecido absolutamente abrumador. En este caso... vamos a hablar de muchas cosas en el día de hoy. Vamos a hablar de mercado de fichajes, vamos a hablar en este caso de 3 equipos que han jugado o han empezado en este caso los partidos de pretemporada, ya lo sabéis, desde hace varias semanas. El Real Betis en este caso vamos a hablar con Pineda, vamos a hablar también del Mallorca con Álvar Moreno y vamos a hablar también del Elche con José Antonio Gil, y acabaremos precisamente como ha acabado este marcador con el bueno de Víctor Romero, que nos cuente esas experiencias que está teniendo en Groenlandia y que seguro que nos va a dar algún dato curioso de allí, que es muy interesante, no cabe ninguna duda. Pero vamos con las 3 personas de la tertulia en el día de hoy, así que empieza ya el debate más cañero. Venga, que hoy se viene movida la tertulia, ¿eh? Menudas 3 personas van a acudir a este programa de Buenas noches y buenos goles a contar muchas cosas, a debatir muchas cosas, y no sé si alguno que otro se va a enzarzar. Luco Cortés, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy fenomenal, estoy para debutar. Debutar en el Valencia. Eso te iba a decir, para debutar con el Valencia, ponte la camiseta. Además, creo que hasta me necesitas. Sí, eso te iba a decir, que necesitan jugadores. Látigo Serrano, muy buenas. ¿Qué tal? Si Luco juega de central, en el Madrid tiene hueco también, lo digo por si acaso. Bueno. Si es central, es bienvenido. Bueno, con esa defensa de 3 que pueda plantear Xabi Alonso, quién sabe si necesitan a un leñero como Luco Cortés. Cabemos todos, sí. Si es una defensa de 3, necesitamos a Luco y a otro más. Felipe del Campo, buenas noches. Hago doblete hoy con Látigo, mañana y noche. Buenas noches y buenos goles. Y encantado de saludar a Luco Cortés y a Látigo Serrano, al que he tenido gusto de combatir y argumentar esta mañana en la tribu. Hay que empezar a llamar a Luco a la tribu, ¿eh? Bueno, eso no sé si es bueno horario para él, también te digo, ¿eh? Esto que lo diga el interesado, pero yo no sé si le hacemos un favor o un fastidio. Luco, es quizá demasiado pronto, ¿no? Es quizá demasiado pronto para los que trasnochamos. Tendríamos que ir de empalme. Pensaba que decías que era demasiado pronto como si estuvieras tú en la cantera, pero tú ya eres de regimiento puro y duro, vamos. Tú ya pasaste ya de superando ya soldado, raso, Luco Cortés. No. Hay que contar una cosa y vamos a abrir con eso porque Felipe, ¿qué pasa con Rodrigo? A ver, la situación ahora mismo con Rodrigo, al que le tengo ahí situado al lado de Vinicius. Vinicius tiene como luz y Rodrigo está como oscuro, y es un poco evidencia la situación ahora mismo. Quien piense que Vinicius no va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada se equivoca. Vinicius va a jugar en el Real Madrid, ya contó Marcos Bernat en Buenas noches y buenos goles, adelantándose a todo el mundo, que recibió una oferta estratosférica de Arabia, que la escuchó, que la meditó,
pero que la rechazó, que en ningún momento se le pasó por la cabeza, pero sí que la escuchó, y nadie desmintió esa noticia. Y en esa época más o menos del año comentábamos que Rodrigo, una vez que acabó la final de la Copa del Rey con el Barça, en el que no tuvo una actuación estelar, pues le dio vueltas, hizo como balance de temporada, pensando que el Real Madrid en la Liga ya no iba a hacer nada, pensando que el Real Madrid ya estaba eliminado en la Champions, su Champions, en la competición fetiche para Rodrigo, estaba eliminado, y con la final de la Copa recién perdida con el Barça, empezó a hacer balance de la temporada. Y no se vio en un Real Madrid con Bellingham, Mbappé y el propio Vinicius, que había sido su amigo, su dupla, su combinación, su asociación durante el Real Madrid de las remontadas en Champions. Y llegó a la conclusión de que si la situación seguía igual, pues no se veía. Por eso su cabeza empezó a darle vueltas de que no quería jugar en el Real Madrid. Eso se desmintió por parte del entorno de Vinicius cuando anunciamos que Vinicius no iba a jugar más en el Real Madrid lo que quedaba de temporada en la Liga con Ancelotti, y se cumplió. Y luego contamos que esperaba que con la llegada de Xabi Alonso la cosa cambiaría, que iba a encontrar un Xabi Alonso que le iba a decir, como la frase que le encanta a Látigo, esto que me rompo la camisa, ¿no? Como camarón. Esto lo dice mucho Látigo y a mí me hace mucha gracia. Y tampoco se la rompió. Es más, le dijo que le dijo lo mismo que a Mbappé y que a Bellingham y que a Vinicius, que oye, que hay que pelearlo. Él entiende que el estatus que han ganado mediáticamente Mbappé, Vinicius y Bellingham es injusto con respecto a él. Esto es una opinión muy personal de Rodrigo, y entiende que él debería estar en la misma altura de los tres jugadores del Real Madrid. Como no se veía, y con Xabi Alonso, pues le dijo Xabi Alonso, pues bueno, te pongo el primer partido y matamos dos pájaros de un tiro. Esto ya es una opinión, no es información. Te ponemos en el escaparate. Si vemos que hay un Rodrigo estelar, nos sirve para decir Rodrigo está aquí y podemos buscar un buen comprador. Y dos, oye, si me demuestras que estás fenomenal, pues yo confío. No sucedió ninguna de las dos cosas. Acordaos del debut de Rodrigo en el Mundial de Clubs, que fue ni fu ni fa. Tanto fue así. Intrascendente, sí. Correcto, que ya no jugó más. Con el final del Mundial de Clubs, pues Rodrigo tiene claro que lo que él podía pensar, el último clavo ardiendo, que era el de Xabi Alonso, se podía agarrar, pues como que no, que ese bote salvavidas no lo ve. Y claro, ese Rodrigo que podía haber encontrado un club potente en el final de temporada, pues el Mundial de Clubs no ha hecho ni más ni menos que rebajar un poco no digo sus pretensiones económicas, su nivel económico, lo que dicta el mercado. Y encima los clubes europeos que del entorno no son tontos, saben que el Real Madrid pues no está muy conforme con Rodrigo. En el Madrid no hay ningún problema porque Rodrigo se quede, si se queda a un buen nivel, pero creen que lo mejor para él, para el jugador y para el propio Real Madrid es que Rodrigo busque una salida, cosa que no ocurre con Vinicius, a pesar de lo que se haya dicho por tierra, mar y aire. Vinicius no peligra en el Real Madrid, ni recibe una oferta y va a seguir en el Real Madrid. ¿Qué ocurre con Rodrigo? A Rodrigo le mola el Liverpool. El Liverpool acaba de hacer un desembolso económico importantísimo. Es verdad que desgraciadamente ha perdido a Jota y lo de Luis Díaz pues la ha dejado al Liverpool con posibilidad de buscar más jugadores atacantes, y entonces Rodrigo ha mirado otra vez para atrás y ha dicho, ¿y en el Madrid? ¿En el Madrid qué ha pasado, Rodrigo? Es que ya no estás peleando con Bellingham, Vinicius y con Mbappé, ahora estás peleando con Brahim, con Güler y con Franco, con lo cual eso le ha generado un bajón, y está en esa situación ahora mismo de que no va para adelante ni atrás, ni hay oferta ni está muy convencido en quedarse. La única que ha podido rondarle la cabeza ha sido la del Tottenham, pero a pesar de que lo de vivir en Londres mola, pues él sigue pensando que puede ir a un club más importante, y en eso está ahora mismo, esperando una oferta que al Real Madrid le convenza para buscar la salida del Real Madrid. Todos los caminos conducen a la salida, pero ni mucho menos la tiene fácil. Así que ahora mismo esos escenarios están abiertos. Yo en mayo os dije a todos que le veía más fuera que dentro, cuando todo el mundo me decía que le veía más dentro que fuera, y yo ahora os digo casi que le veo más dentro que fuera, porque no hay ninguna oferta que vuelva loco al Madrid y que reciba al jugador con agrado.
Es que, Felipe, después de la radiografía que has hecho, a mí se me ocurre eso, que el laberinto es tan complicado de encontrarle la salida, porque depende de una casi de la cuadratura del círculo. Es decir, que el Real Madrid reciba el precio mínimo que quiere por el jugador, que según filtra el club son 80 millones, que para el Rodrigo de hoy parece una cifra difícil de alcanzar. 2, que el club que ponga esos 80 millones sea del agrado de Rodrigo. No valen 80 millones de Arabia, no valen 80 millones de una propuesta exótica de no sé, de la MLS que los pusiera, que no los iba a poner. Exacto. Y no valen, yo creo que hoy, si el Tottenham pone 80 millones, Rodrigo no quiere ir al Tottenham. Y eso provoca llegar a un callejón sin salida, llegar a aquel laberinto, te chocas y vuelves para atrás. Y me da la sensación de que cada día que pasa Rodrigo en el Real Madrid, como si fuera una acción de estar de bolsa, las acciones en bolsa suben, pero a veces bajan, suben, bajan. Bueno, pues yo creo que cada día de Rodrigo en el Madrid o baja su precio o se mantiene, pero no sube. Por lo menos mientras no empiece la competición y empezar a jugar, a demostrar algo, porque desde luego en el Mundial de Clubes, lejos de revalorizarse, lo único que hizo fue devaluarse. Totalmente, es que la realidad del Mundial de Clubes, Luco, es que se devaluó. Ahora hay que fijar cuál es el límite por el cual Rodrigo va a salir, que son 60, 70 millones de euros. Luco Cortés, como marca transfer, hombre de marca transfer con Diego Rico que eres. Pero vamos a ver, el Real Madrid, es que yo ya flipo. O sea, el Real Madrid, ¿cómo pretende sacar 70, 80, 60 millones de euros por un futbolista que ha devaluado él mismo? Es decir, ya no te digo yo. ¿El Madrid ha devaluado? Decíais, en el primer partido fue intrascendente de Rodrigo. El primer partido de Rodrigo en el Mundial de Clubes hizo más que Vinicius, que es dar una asistencia. El gol del chaval, el gol de Gonzalo, se lo da a Rodrigo. Sí, que es Vinicius, vale. Pero el que quieres vender es un chaval que no lo ha sacado ni siquiera 10 minutos. No lo ha sacado, y termino, Felipe. No lo ha sacado ni siquiera 10 minutos en un partido de trascendente o en el segundo partido cuando ya lo tenías ganado contra Pachuca. No lo has sacado. Es decir, tú el mensaje que le mandas al fútbol es: yo a este chaval no lo quiero. Luego, si tú pretendes sacar a un jugador que cobra bastante bien, porque Rodrigo cobra mucho, ya no hay solo que mirar el precio, hay que mirar la ficha de Rodrigo, que también te come mucho fair play financiero. Si tú pretendes sacar a un jugador que cobra bastante por 60, 70, 80 millones de euros, es prácticamente imposible. Primero porque el Liverpool, que se ha gastado un pastizal, City, que sí que es cierto que le gustaba, pero ya tiene cubiertas esas posiciones, u otro equipo más o menos igual, no te lo va a dar. ¿Y dónde te vas a ir? A equipos de la Premier League que tienen dinero de Arabia Saudí, donde Rodrigo no va a querer ir. Entonces, ante esa situación, ¿qué vas a decir? No me lo quedo. Si tú te lo quedas, es un marrón para Xabi Alonso, que ya ha demostrado en el Mundial de Clubes que no lo quiere. Y es un jugador que no quiere ser suplente o que no puede ser suplente porque tiene demasiado ego para ser suplente. Antes de tener la rivalidad, Felipe, vamos con uno de los momentos, en este caso de este Buenas noches y buenos goles, la 11, venga. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 20, 21, 38, 43, 49, soles 6 y 11. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, Canalcar.es, y sobre todo no olvide el .es. Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Buenas noches, buenos goles. A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas. ¿Usted más de Morata o de Salinas? De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español. Julio Salinas, buenas noches, buenos goles. Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Y apenas yo en mi época era el máximo goleador. En la Selva Negra tenemos un Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa. Muy bien, aquí encantado, y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Está bien, dejamos los mates ahí, claro, son importantes. Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español. El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española. Noches, buenos goles. De 11 a 1, el programa de Ortega. Vicente, en la parrilla por entretenimiento y deporte. Pero decir eso solo de Vicente, hombre, por favor. Hombre, por Dios. Cumpleaños, el mejor rollo, la mejor música, la mejor información. Y si pilla alguna rueda de prensa, pues mejor que mejor. ¿Eh, Vicen? Hombre, claro. El programa de Ortega. ¡Uy, qué susto! De 11 a 1, en Radio Marca. Hay una alineación que solo tú puedes hacer y ya puedes empezar, porque ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, una nueva temporada, nuevas ligas, más de 15.000 euros en premios y tú al mando. Empieza a jugar hoy, porque el Fantasy no se gana el domingo, se gana desde ya. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca, es tu 11, es tu ley. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Y para la gente que se está uniendo a este Buenas noches y buenos goles y que nos está escuchando tanto por el YouTube de marca.com como por supuesto en la emisora de radio, Felipe del Campo, rescato estas palabras y si no, Felipe, que me corrija. El Real Madrid piensa que lo mejor es que Rodrigo salga, a Rodrigo le gusta la opción del Liverpool, pero está siendo o va a ser muy difícil sacar a Rodrigo del Real Madrid porque no hay muchas oportunidades. Porque Rodrigo a un precio aceptable, claro. Bueno, lo único para aclarar que la gente que haya escuchado a Luco Cortés le conviene aclarar para decir exactamente lo que ocurre. El Real Madrid no ha obligado a Xabi Alonso en ningún momento colocar a Rodrigo en el escaparate. El Real Madrid ha dicho a Xabi Alonso, oye, ahí tienes a Rodrigo, lo que creas conveniente. No le ha dicho ni pon, ni quítale, ni vamos a bajar en el mercado, ni le vamos a subir. Es Xabi Alonso el que le coloca en el primer partido y en el que no acaba de convencerle. Ese por aclarar. Y luego, la intención de Rodrigo, y esto no sé si he leído incluso a Látigo, me ha parecido leerle hoy en OK Diario, era tener oye, voy a intentar escalar hacia arriba. A lo mejor el Bayern, pero el Bayern yo creo, ¿no? Corrígeme. Ahora con Luis Díaz... no, claro, esa puerta está cerrada. Exacto, eso es. Oye, y el City... Es que el City no, pues no. Entonces, claro, la opción del Liverpool es la que más le mola, pero claro, cuando hablaba del callejón sin salida de látigo, cuando solo tienes un pretendiente, porque los otros son, me parece que era Tottenham, como os he comentado, y las puertas de Arabia Saudí siempre las tiene. A día de hoy no tiene ninguna más. El Madrid Arabia, él no quiere. Látigo, te voy a completar una cosa con lo de Arabia. Ahora me he acordado. Ancelotti no le asegura a Rodrigo jugar el Mundial si se va a Arabia. Dice, oye, si te sales allí y tal, yo te voy a seguir. A Ancelotti le mola a Rodrigo, pero claro, es que irte a Arabia es perder el foco. Y se ha demostrado en la selección brasileña, que habéis visto en el último campeonato, que en la fase de clasificación para el Mundial, que ha jugado con un montón de futbolistas. Ya sé que me iba yo, perdona. En el Mundial de clubes hemos visto jugadores brasileños de mucha calidad. Sí, ha Joao Pedro, por ejemplo, en el Chelsea. Está Rafinha y está Vinicius. Es decir, ¿ves? Si Rodrigo no aprieta, puede que vaya al Mundial. Y del Flamengo y del Botafogo. Sí. Jugadores que yo desconocía, que es verdad que me habían hablado muy bien de ellos Albert Fernández. También me había comentado, bueno, pues Adri también me comentó en su día, jugadores que podían utilizar, y a Ancelotti creo que le gustaron, con lo cual irte a Arabia es, ojo que te quedas sin Mundial.
Inglaterra, pues es que había otra opción, me parece que fue del United, pero es que el United no juega, sin corregirme, yo no creo que juega Europa, ¿no? No juega Europa. No, pero a ver, el United... El Tottenham precisamente juega la Champions. Eso es, porque ganó la Europa League. Perdió la final de la Europa League. Pero si el United hiciera un movimiento por Rodrigo, a pesar de que este año no juegue Europa... A ti te llama el United y es el United, como se llama que el Madrid post Arsenio Iglesias, el primer año de Fabio Capello, que el Madrid no jugó en Europa. Coño, pues que te está llamando el Madrid. Entonces, si el United hiciera una oferta por Rodrigo, yo creo que Rodrigo se la piensa. Porque el United... No, yo no sé si la va a hacer, vamos, yo supongo que escúchame, no, pero lo que no podemos hacer, vamos a ver, lo que no podemos hacer es decir, que Rodrigo no hay ninguna oferta importante porque vale 60, 70, 80 millones de euros y justo después decir que el extremo del Botafogo está por delante de él. He dicho no, yo no. Es decir, entenderéis que no tiene lógica ninguna. Pues es que, Luco, dices cosas que nosotros no decimos. Yo he dicho que si se va a Arabia, si se va a Arabia... van a tener más foco los jugadores de demarcaciones así de la liga brasileña que el propio Rodrigo, porque si te vas a Arabia te vas a... Y luego hay algo que habéis caído en la trampa, que he conocido también de ese entorno que inquieta tanto a Rodrigo y que me cuenta muchas cosas y que está muy bien informado, que el United Látigo lo comentó con Casemiro. Y a Casemiro ya sabes cómo le fue en el United, ni fu ni fa, y que no acabó la cosa como probablemente quería el United, como probablemente quería Casemiro. ¿A quién le ha ido bien en el United en los últimos 4 años? Y la ciudad, macho. Oye, que te vas al Manchester, te vas al City. Ahí por lo menos no tienes ciudad, pero tienes equipo. Pero claro, no tener ciudad ni tener equipo... Pero es que en el panorama que dibujamos, es decir, nos puede parecer mucho o poco lo que quiere el Madrid, pero el Madrid quiere esa cifra. El jugador tiene contrato en vigor y es hasta 2028. Luego el jugador puede elegir a quién le dice sí y a quién le dice no. Pero Látigo, ahí se equivoca el Madrid. El Madrid no puede pedir esa cifra. El Madrid no puede anteponer esa cifra. No, el Madrid lo que tiene que entender es que ese jugador no puede seguir con Xabi Alonso en el banquillo porque ese jugador no puede ser suplente para Xabi Alonso. Yo creo eso también. Yo también creo eso. Látigo, y termino. Tú lo que tienes que hacer es proteger a tu entrenador, porque ya lo dijo él después del partido contra el PSG. Mi temporada es la que viene. Esta yo la he heredado. Los brownies que me estoy comiendo, yo aquí no tengo la culpa. Mi temporada es la que viene. Y tú le estás diciendo, o le estás dando varios brownies ahí que se tiene que comer Xabi Alonso. Uno es el de Rodrigo, otro dice Felipe que se va a quedar, pero con la renovación de Vinicius ahí hay salseo. Y hay que meterle bisturí a esa renovación porque ahí pasa algo. Entonces lo que tú no le puedes dar a Xabi Alonso son los problemas que ya tenía Ancelotti porque no estás protegiendo a ese entrenador. Rodrigo no puede ser jamás suplente para Xabi Alonso porque le estás dando un problema y él te ha demostrado que no quiere a ese jugador. Por lo tanto, la prioridad del Real Madrid tiene que ser sacar a Rodrigo. Sí, pero no regalarlo. Cedido, como sacaron a Joao Félix, el Atlético de Madrid, tiene que sacar cedido. Esa va a ser la opción. Claro, es que vas a morir en eso. Pero va a ser la opción. Vas a morir en eso. Pero por supuesto que sí. El 25 de agosto. Hoy 30 de julio. Opción, el 25 de agosto cedido a la Juve. Por supuesto. Es lo que va a pasar. Es que es lo que va a pasar. Pero os hago una pregunta a los tres. Sí. ¿Rodrigo no vale... Empiezo por ti, Felipe. ¿Rodrigo no vale 60 millones? Vale lo que le paguen. Eso es, lo que quiera pagar el comprador. Adri, no. Entonces, claro, pero es que entonces yo me vuelvo loco. ¿Hubo Ekiti que vale 90 millones? Porque han querido pagar. Hubo un Rodrigo que valía más de 90. Claro que sí. Pero es que a un jugador en este caso que se estanca o no, o como bien dice Látigo, se devalúa su valor, habrá un suelo. Y yo creo que el suelo es 60 millones. Pero cuidado, el suelo es... No, en este caso, como el jugador tiene contrato en vigor y por lo tanto la sartén de quedarse por el mango, esto el Madrid lo ha vivido con otros futbolistas en el pasado reciente, el jugador vale lo que quiera pagar el club que al que él quiera ir. Es decir, si el Tottenham ofrece, me lo voy a inventar cifras, ¿vale? 80. Y el Liverpool ofrece 52 y él quiere ir al Liverpool, Rodrigo vale 52 o se queda en el Madrid. Vale, pues que mira, esto al Madrid le acaba pasando. Látigo, voy a cambiar la pregunta. Espera, Adri, yo te respondo si quieres, Adri. Sí, yo te respondo si quieres. Rodrigo es un jugador, no suplente del Real Madrid. Rodrigo es un jugador descarte del Real Madrid porque no juega ni un solo minuto. No es un suplente, es un descarte del Real Madrid que no va a la selección brasileña. Es decir,
pretender que te pague. Que no ha ido en la 60, última convocatoria. Solo en la última, en las demás ha ido todas. Que no ha ido en la última convocatoria. Eso no la brasileña. Por 10 millones. Pretender que ese jugador valga 60, 70, 80 millones de euros. Es que no vale, ahora mismo no es que no jugó con Xabi que... Alonso. No, pero nos estamos olvidando de una cosa. No solo que no jugó con Xabi Alonso. Con Ancelotti terminó sin jugar, ¿eh? Pero yo creo que no es solo una con Xabi cuestión Alonso. más de él, más que de Xavi o de Ancelotti. Yo creo que Xabi Alonso no cree que, o sea, oye, si se queda, no, yo creo que lo va a utilizar. Otra cosa es que a Rodrigo le mole esa situación, la de tener que pelear el puesto con... No te sorprenda. Yo creo que Xabi Alonso le va a utilizar. Pero Felipe, igualmente, vamos a cambiar la pregunta, ya que no nos ponemos de acuerdo el valor de Rodrigo. ¿Cuál es el límite que acepta el Real Madrid por Rodrigo? Hoy 80 millones. Hoy. ¿80? Hoy 80. Es que te dicen que por menos de eso eso no se va. Es que 80 no puede ser. Y me voy. Es que 80 no ¿Parece puede ser. mucho o poco? Hombre, muchísimo. Al Madrid le parece lo mismo. Sí, a mí no me parece parece tanto. 80 por un jugador que, como bien ha explicado Látigo y como bien ha explicado Luco, el Real Madrid no tiene la sartén porque tiene contrato hasta 2028. Si Rodrigo se quiere quedar, se queda. Pues esto es lo que hay. Pero es un jugador muy devaluado, ¿eh? Ya por eso Rodrigo te digo, está pasando una fase. Tiene 24 años. Para mí, 60 millones me parecería un fichaje tremendo. Pero el Real Madrid no puede pedir 80 ahora mismo por Rodrigo. Sí, el Madrid no es que pida 80, es que te dice que por menos de 80 se queda. Creo que estamos hablando esto te lo dice hoy 30 de julio, ¿eh? Hoy 30 de julio. El 29 de agosto lo cede a la Juve. Pero que no son los 60, que no son los 60. Claro, no, por eso mismo, porque cederlo a la Juve es dejarle un año compitiendo en el Calcio y en la Champions, y el jugador, si no se revaloriza, lo vuelves a tener tú. Llegas en junio de 2026 y le siguen quedando 2 años. Es decir, si el jugador se va cedido, me da igual a la Juve que al Liverpool, y hace una temporada mejor que las 2 últimas, que han sido espantosas, donde ha marcado 16 goles en 60 partidos de liga, el jugador volverá a tener un valor. El jugador, en la temporada pasada, en la que, haciendo malos números, ganó Liga y Champions, tenía un valor de 3 cifras. Porque entonces tenía 23 años y era un titular del equipo que acababa de ganar la Champions. Claro, tú fichas hoy a un titular del PSG, aunque sea el peor de los 11, y vale un dineral. ¿Por qué? Porque viene a ganar la Champions. Que el club que gana la Champions, todos sus jugadores, los buenos, los malos y los regulares, todos se revalorizan. Y en el caso del Madrid, que viene de perder la Liga, de perder la Copa, de perder la Supercopa y de hacer el ridículo en la Champions, todos sus jugadores se devalúan. Y Rodrigo se ha devaluado. Por eso el Madrid no quiere venderlo, digamos que en el suelo de su valor. Porque Rodrigo, el valor de Rodrigo hoy es el menor de los 2 últimos años. Vale menos que hace... Vamos. Lo que está claro, Látigo, es que en este verano, previo a la temporada 2025-2026, ha explotado ya todo. O sea, es decir, cuando llegaba Mbappé y nos reíamos de que, ¡hala! Mira esto, los antimadridistas que dicen que con Mbappé, Vinicius y Rodrigo no van a funcionar. ¡Ay, ya verás cuando ganemos todos los títulos! ¡Ya verás! Pues fíjate que Vinicius no está bien y que Rodrigo es un descarte. Entonces, igual aquellos que dicen que quizá Mbappé no era el jugador que el Real Madrid necesitaba y que igual era una bomba para el vestuario, sin tener culpa Mbappé, porque yo creo que no tiene nada de culpa Mbappé, que no ha hecho absolutamente nada, ¿vale? Igual tenían razón. Igual quizá, si se le hubiera hecho un poquito más de caso a Carlo Ancelotti, ¿vale? Igual esto se hubiera evitado, ¿no? Pero para aquellos que decían, ¡oh, me río! Ya verás ahora el Real Madrid ganando todo, los demás nada, con Rodrigo, Vinicius, en la última Mbappé. hora que antes comentabas del Liverpool, que estoy de acuerdo, tengo la misma info que el Látigo, le dice el Madrid, oye, mira, con los 75 kilos de Luis Díaz que le habéis sacado al Bayern, por un poquito más... 75 más variables. Pero es a Rodrigo que es mejor que Luis Díaz, porque estaremos de acuerdo aquí, todos hemos hecho buenos goles, que Rodrigo es mejor que Luis Díaz. Pero Felipe, yo es que creo, Felipe, pero es que yo creo, yo sinceramente creo que pero estamos hablando en esta temporada, Felipe. Yo te voy a decir una cosa. Yo Felipe creo para vuestro equipo, ¿a quién cogería? A día de hoy Luis Díaz. Felipe, yo creo que Pinocho ahora mismo se pone la camiseta del Real Madrid y creéis que es Maradona. Pinocho se pone la camiseta del Real Madrid y creéis que es Maradona. A mí hay una cosa que Rodrigo ha sido jugador franquicia de las últimas Champions del Madrid. Felipe, con el nombre no vale. ¿Cuántos años ha dicho que tiene Rodrigo? Pero que Marcus 24.
Felipe, pero que Marcus Rashford hace 2 temporadas marcó 30 goles y dio 18 asistencias y se ha ido al Barça. O sea, el mejor año de su vida. Claro, efectivamente, pero si hablamos de temporadas pasadas podemos hablar de todos los jugadores. No hablamos de quién. No. La pregunta no es quién ha rendido más en los 2 últimos años, si Luis Díaz o Vinicius, que ha rendido mejor Luis Díaz. Rodrigo. Claro que no, eso no es discutible, ha rendido mejor Luis Díaz. Pero si tú eres el director deportivo de un equipo, entre fichar a un jugador como Luis Díaz, que tiene la cabeza como la tiene, que su carácter lo ha demostrado con la muerte de Diogo Jota y que tiene 28 años, o fichar a Rodrigo, que tiene 24, a lo mejor te planteas... Rodrigo haciendo una entrevista incendiadora antes de la final de la Champions, 4 días antes, se ve que tiene la cabeza, oye, que es un filón mentalmente hablando. Vamos, Rodrigo. Pero por favor, Látigo, vamos a ver. Rodrigo, 80 millones de euros ahora mismo. Para un momento. Parece que no estamos... Luego no hay color. Pero parece que no estamos en la realidad, porque el director deportivo del Bayern de Múnich ha preferido presentar una oferta de 75 millones por Luis Díaz que 75 por Rodrigo. Porque no sé si el Real Madrid ha recibido alguna oferta de 75 por Rodrigo. No, ninguna. Pues entonces el director deportivo piensa igual que Luco, igual que yo, que Luis Díaz está por delante. Iba a estar Rodrigo en el Real Madrid. Iba a estar Rodrigo en el Real Madrid. Si lo ofrece 75, Florentino se tira en plancha. Claro, es que esa era la pregunta que hacía yo, que 80 es el límite, que yo creo que Florentino acepta 75 antes que una cesión el último día. Si solo puede poner el director deportivo del Bayern, llamarle el próximo día a la tertulia. Que lo argumente, porque igual no hemos dicho que solo pueda opinar, hemos dicho que el director del Bayern opina lo mismo. Yo no voy al infierno por decir que a mí Rodrigo me parece mejor jugador de largo que Luis Díaz. Bueno, pero que está bien. Voy a ir. Y que se ha demostrado en los últimos tiempos. En la última temporada, en el sprint final, mejor Luis Díaz. Pero Felipe, digo una cosa que le ha explicado Látigo perfectamente. Es que el Liverpool ahora va al Real Madrid, más que nada porque se utiliza una doble vara de medir y la voy a explicar ahora. Va al Real Madrid y le dice, mira, te pago 60 millones por Rodrigo. Y te dice el Real Madrid, hombre, ha sido un jugador insignia, 60 millones no vale. Ah, vale, pero sí que podemos decir que cuando vayamos al Barça, con Ronald Araujo, por ejemplo, como el jugador se ha devaluado, ahí el Barça es el que tiene que perder. El Real Madrid no puede perder millones por una mala temporada de Rodrigo. Pueden perder. Sí. ¿Qué tiene que ver el Madrid con Ronald Araujo? No, pues que me refiero que a Rodrigo sí que se le tiene que pagar 80 millones a pesar de una mala temporada y el Barça tiene que ceder. Yo no digo lo que se tenga que pagar o no. El Madrid no va a bajar de 80 con Rodrigo. Y a mí no me parece un precio de mercado abusivo para un futbolista como Rodrigo. Y Felipe, ¿tú crees que va a salir Rodrigo por 80 millones de euros? Yo ahora, te lo he dicho en la reflexión, lo veo difícil. Eso es. Lo veo difícil que alguien pague 80 millones por Rodrigo. Dicho esto, yo lo que no descarto es que Rodríguez juegue los 3 primeros partidos de Liga, creo que hay antes del 25 de agosto, con el Real Madrid. Que juegue sus minutos. Y puede ser. Pues Felipe, vaya forma de presionar a Rodrigo. Perdona, Felipe, si Felipe del Campo tiene claro o puede intuir que Rodrigo va a jugar los 3 primeros partidos de Liga, seguro, ahora porque mismo, no hay más, Rodrigo dirá, como no aparezca el Liverpool y me mande un privado para vivir en las Bahamas, yo me quedo en el Real Madrid, si total voy a jugar. No, escucha un momento, yo no he dicho que yo he dicho que va a jugar. Pero yo no he dicho que va a ser claro. O sea, Rodrigo lo que quiere es que más o menos se le garantice la titular y tener el mismo estatus que Bellingham, que Vinicius y que Mbappé. Que eso es lo que creía que podía ocurrir. Pero ya se ha dado cuenta que con Xabi Alonso esto no va a ser así. Y además, pues él ya tiene en la cabeza marcharse porque además se ve jugando no los minutos suficientes para el Mundial de Brasil. Es que ya no puedo dar más. No. Y la información es excelente en este caso. No cabe duda. Entonces, yo lo que creo es que si Rodrigo, que ahora mismo tiene toda la pinta de que la primera jornada de Liga, la segunda y la tercera la va a jugar con el Real Madrid, Xabi Alonso le va a dar, no le va a apartar, al contrario, le va a dar minutos, va a dar juego, porque es un jugador importante y porque para Xabi Alonso sí que puede ser un jugador válido, pero no tanto como Rodrigo piensa. Ya está. Para acabar con el tema Rodrigo, hace 2 años, Miguel Ángel Toribio nos lo ponía el sonido hace 2 semanas. Rodrigo dijo en una entrevista que le gustaría heredar el número 10 de Luka Modric y ya para empezar esta temporada lo ha perdido, así que el estatus en este caso de igualarlo a Mbappé y a Vinicius no es que lo iguale, sino que hay todavía más trecho. Por eso se equivoca la gente. Pues yo no me acordaba de aquello. Pues seguro que le habían dicho, tú eres el heredero, tú eres el 10, pero es que claro, si Rodrigo piensa, no lo sé, esto es intuición, pero bueno, no lo descarto. Si Rodrigo piensa que el 10 debería ser él y no Mbappé, seguro va a equivocar.
Si lo piensa, esto no lo sé, si lo piensa o no. Igual que te digo otras cosas que piensa y que dice y que tal, esto no lo sé. Pero ¿cómo vais a comparar? ¿Cómo se va a comparar con Mbappé? Yo tampoco lo que creo es que el chaval piense que el 10 lo debería llevar él y no Mbappé. No digo que no. Hace 2 años. Ahora no, pero hace 2 años lo pensaba. Y termino cuando Rodrigo ha jugado toda la vida en una posición que no es la suya en el Real Madrid, porque en su posición estaba Vinicius, cuando ponía un cartel publicitario del Real Madrid antes de un partido de Champions, aparecían Bellingham, Vinicius y Mbappé y se fumaban coloquialmente. Como en marca. No digas un cartel publicitario, la portada de Marca. Sí, también la portada. Si hay que sacar 3 del Real Madrid oficial. O sea, la portada de Marca, al final Marca puede hacer lo que quiera porque es un medio privado y tiene toda la libertad del mundo de hacer lo que quiera. Yo te estoy hablando del Real Madrid también como ¿Qué quieres que saque? Si el Real Madrid como club termina ventilando a Rodrigo Góez. Luco, deja un momento. Luco. Si a ti te pide una campaña publicitaria, pues imagínate la FIFA, ¿vale? FIFA llama Fifantino le llama a Florentino y le dice, oye, mira, Florentino, estamos haciendo el cartel inaugural del Mundial de Clubs, dame tus 3 jugadores franquicia para colocar, solo me puedes dar 3 porque es que no me caben, tengo que hacer un cartelón ahí, cuando llegas a Nueva York necesito que 3 y venga 4. Pues yo creo que en los 4 tampoco sale Rodrigo. No, mete a Courtois. Hoy. Y si tiene que meter 5 mete a Fede Valverde. No, y si tiene que meter 6 mete a Dani Carvajal. O sea, es que Rodrigo tiene el mismo carisma que una planta. Es un brócoli de carisma. No, porque yo me acuerdo que hubo una publicación del Real Madrid como club, no de la FIFA, ni de la UEFA, ni de la Liga, nada. Del Real Madrid como club previo a un partido de Champions, que además era un partido de Champions que no era relevante, importante, era un partido de Champions normalito, que estaban Bellingham, Vinicius y Mbappé. Y en ese cartel Rodrigo reacciona con una historia de Instagram con una frase motivadora. No te estoy hablando de Infantino, la UEFA, la FIFA, la Liga o el torneo de mi barrio. Te estoy hablando del Real Madrid. La FIFA puede hacer lo que quiera, Marca puede hacer lo que quiera. Venga, te voy a poner un ejemplo, Luco. Venga, ahora que estamos muy cerquita. Venga, el último ejemplo. Ahora que estamos muy cerquita. Tú eres el propietario de Panini, el álbum de cromos, y dice, mira, ahora con el álbum de cromos elígeme 3 jugadores del Madrid. Pero que no tiene nada que ver Panini, es el Real Madrid, Felipe, que el Real Madrid como club, el Real Madrid en sus redes sociales, yo Real Madrid saco un cartel y me subo a Rodrigo, que me da igual Panini, que a Rodrigo Panini le tiene que dar igual, es tu club, el Real Madrid. Es que vamos, yo creo que no lo he dejado más claro. Lo has explicado perfectamente. Los 11 o los 23. Vamos a cambiar de tercio, que nos embarramos con Rodrigo. No quiero dejar de hablar de brasileños porque estas palabras ha dicho Samu Lino tras fichar con el Flamengo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. Toda la estructura de Flamengo ahora mismo es mejor que el Atlético de Madrid. No, dices más grande. Mejor, más grande. No, es que te lo explico. Es que también hay que explicarlo. La entrevista es Samu Lino junto a un entrevistador de Flamengo en los campos de entrenamiento del Flamengo y él deportiva de Flamengo, eso es. Claro, y él mira alrededor y él mira que la residencia, los campos, la zona de entrenamiento es más grande que el Atlético de Madrid, que eso es palpable y solo hay que verlo. Y él dice, todo esto, la estructura es más grande que el Atlético de Madrid, porque hay que ponerlo en contexto, que es importante. A eso lo traigo, efectivamente. En este caso, más grande, mejor. En este caso, es gigantesca la estructura de Flamengo. Lo que me refiero con esto, que efectivamente lo ha explicado muy bien Luco, es que el contexto ahora mismo en esta época de internet es muy importante, porque es que arde ahora mismo el Atlético de Madrid insinuando o diciendo que es que Samu Lino ha dicho que Flamengo es mejor que el Atlético de Madrid. Es que Flamengo es mejor que el Atlético de Madrid. Es que en la historia del fútbol Flamengo pesa mucho más que el Atlético de Madrid. Pero es que Samu Lino no ha dicho eso. Samu Lino está hablando de las propiedades que tiene Flamengo en su ciudad deportiva. Eso no que está el equipo explicado. Sea mejor. Eso está explicado y lo habéis explicado perfecto. Pero la gente no lo ha entendido así. Claro, pero Miguel Serrano dice que Flamengo, como club, en la historia del fútbol y el peso de Flamengo en el fútbol, es infinitamente superior al del Atlético de Madrid. Igual que el de otros 35 clubes en Europa y otros 5 o 6 clubes en Sudamérica. Porque, claro, ¿qué pasa? Que como vivimos en España, nos creemos que el Atlético de Madrid, porque estamos acostumbrados que el Atlético de Madrid es el segundo club de la capital de España y, por lo tanto, en un país que es muy centralista, nos parece que el Atlético de Madrid es la leche. El Atlético de Madrid, fuera de España, es muy poquita cosa. Es mucho menos que la Juve, es mucho menos que el Inter, mucho menos que el Bayern de Múnich, es mucho menos que los 6 grandes de la Premier, es mucho menos que los equipos... O sea, es que
El Atlético de Madrid es lo que es. No es más que el Flamengo, no, es menos que el Flamengo. Y es menos que River Plate, y es menos que Boca Juniors, y es menos que Fluminense, y es menos que muchos clubes. Y claro, el que es del Atleti dice, ¿por qué voy a ser yo menos de Flamengo? Pues sí, porque eres menos que Flamengo. Porque Flamengo es un club con mucha más historia y con mucho más peso y pozo en el fútbol mundial. Le moleste a quien le moleste. Repetimos en este caso que estas no han sido las palabras de Samulino, sino efectivamente las palabras de Látigo Serrano sobre Flamengo. No de Samu. Os traslado el debate, Felipe, precisamente. No, yo creo que Lino ha querido quedar bien con la tele del Club de Flamengo y me parece mal, porque me parece muy desagradecido, y yo creo que hoy por hoy, a pesar del argumento insistente de Látigo, argumento completamente sesgado, sí, porque yo creo que ahora mismo pensar que el Flamengo es más importante en el mundo del fútbol que el Atlético de Madrid es faltar a la verdad. No digo mientes porque queda un poco feo, pero estás faltando a la verdad. Primero, porque primero por masa social, creo que el Atlético de Madrid es superior a la del Flamengo. Yo creo que precisamente eso no. Creo que no hay color entre la Liga Española y la Liga Brasileña, a pesar de las trabas, y diréis ahora mismo, bueno, ya en verdad ya empezarán a pensar que la Liga Brasileña es mejor que la española, y yo creo que ser 2 veces finalista de la Liga de Campeones, 3 veces finalista de la Liga de Campeones, es algo que el Flamengo, si hubiera estado jugando en Europa toda su vida, pues probablemente no lo hubiera alcanzado nunca. Tendría 2 Champions por lo menos, vamos, tiene 3 Copa Libertadores. Yo creo que el Flamengo, si hubiera jugado en Madrid, tendría 3 Champions. Históricamente, el nivel de futbolistas que ha tenido Flamengo comparado con el Atlético de Madrid, pues creo sinceramente que también es inferior. Oye, que vive un buen momento el Flamengo, fenomenal, pero yo creo que ahora mismo comparar a Flamengo con el Atlético de Madrid y decir, como dice Látigo Serrano, que es superior al Atlético de Madrid, pues es simplemente tergiversar la historia, los números, los datos y faltar a la verdad. Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid, con todo esto y si pasa algo más, se tendría que quedar así escondido, sin decirle nada al Flamengo, porque el Flamengo le ha quitado al Atlético de Madrid 2 marrones de encima. Totalmente. Pero 2 marrones del tamaño de 2 camiones. Eso es un buen ejemplo. Es decir, el pagar 20 quilates por Samulino y el hacerse cargo de la ficha de Saúl Ñíguez, o sea, el Atlético de Madrid tiene que llamar al Flamengo y decirle, oye, que si me quieres insultar más gordo, insúltame, ¿eh? O sea, a mí no me importa. Mientras tú sí me sigas haciendo esto a favor, como si me quieres decir lo que quieras. Porque hay que recordar que el Flamengo puede ser más grande o más pequeño en historia, con más títulos, con menos títulos, con más masa social o menos masa social. Es un debate. La realidad es que el Flamengo ha fichado a 2 descartes del Atlético de Madrid, que dice Látigo que es un equipo más importante que el Atlético de Madrid. La ficha de Saúl Ñíguez, la ficha de Saúl Ñíguez estará en torno a la de Rodrigo Goes, seguro. En torno a la de Rodrigo Goes, seguro. Y le quedaban años de contrato. Y luego el Samulino, que Felipe Luis haya dicho, oye, para acá, por 20 kilos, o sea, me parece un triunfo de venta. Por lo tanto, el Atlético de Madrid que haga, oye, chitón, y para otra cosa yo paso de esta movida. Pero digo que es que en el Flamengo no se han jugado jugadores como Romario, como Zico, como Ronaldinho, como Vinicius, como Bebeto, y en el Atlético de Madrid ha jugado el Pato Sosa, a Vinimni, o sea, pero es que estamos hablando de que cachondeo. Pero tú coges la parte por el todo. Sí, claro, yo cojo jugadores que han jugado en Flamengo y que han jugado en el Atlético de Madrid. Vamos a ver, Látigo, yo tengo la suerte y la fortuna de ser moderador de este espacio. Pero en esta oportunidad, hoy no. Claro, en el día de hoy no. Claro, entonces ya te conozco de hace mucho tiempo. Solo Zico pesa más que todo el Atlético de Madrid junto. Y normalmente te encuentras, con todo el cariño para Luco, con rivales más débiles, pero a mí no me cuentes o sea, a mí no es tu caso, Luco. No es tu caso, precisamente, la parte por el todo, porque claro, tú mezclas, es que haces una mezcla y una ensalada, o sea, comparas a Romario con el Pato Sosa. Sí, bueno, y con Avinimni, que era buenísimo. Claro, pero yo creo que, por ejemplo, a Romario hay que compararle con Griezmann. El Romario de Flamengo. Claro, pero el Romario de Flamengo. No el Romario del Barça ni el Romario de PSV. El Romario de Flamengo. Y el Ronaldinho de Flamengo. No el Ronaldinho del Barça o del PSG. Aquí hay un problema en este caso, que efectivamente medir la Liga Española y el Brasileirao pues es muy complicado a día de hoy, aunque el no es complicado.
No es complicado. En serio que es complicado. Pero aquí, Adri... Pero estáis hablando en serio de verdad. Pero estáis con la matraca esta. Esperar un momento. Con la matraca de verdad. Esperar un momento. Es que ya... No, pero yo no puedo más. Es decir, yo no puedo más. O sea, yo no puedo ya pelear. Te queda mucho solo. Aquí, Adri... No puedo... O sea, yo puedo pelear con Europa y con la Premier. Ya si me metiese en el Brasileirao, es que bajo la persiana. El Flamengo aquí es el chocolate del loro en todo esto. Lo que ha aprovechado Látigo Serrano es para utilizar el Flamengo, ha dicho 44 equipos más. ¿Correcto? Para decir que el Atlético de Madrid no le importa a nadie. Flamengo, eso es lo que ha utilizado Látigo Serrano. Aquí que sea más grande o menos grande que el Flamengo da exactamente igual, porque Látigo Serrano ha dicho que hay 44 equipos por delante del Atlético de Madrid. Y eso es lo que no es verdad. Porque el Atlético de Madrid sí que es cierto que ha ganado pocos títulos en los últimos años, hay que decirlo, ¿vale? Pero siempre ha estado en Champions, siempre ha llegado alto, ha eliminado equipos como el Inter, ha ganado equipos como el Bayer Leverkusen, ha combatido la Liga Española como no ha combatido ninguno de los 5 de la Premier League de los que hablaba en este caso Látigo Serrano, y sobre todo en los últimos años está haciendo fichajes millonarios siguiendo el ritmo del calcio y de la Premier League, ¿vale? E incluso su presidente Enrique Cerezo en el inicio de la pretemporada dijo que este año sí que hay que competir con títulos. Por lo tanto, más allá del debate de Flamengo, que es el chocolate del loro, lo que hay que decirle a Látigo Serrano, que el Atlético de Madrid es muy grande, por eso tiene una base de abonados increíble, y por eso batió el récord cuando bajó a segunda división. Es que yo creo que uno, que es Látigo Serrano, ha puesto el listón hiperalto, y vosotros estáis como ablandando lo que ha dicho Látigo Serrano. Esperar un momento. Pato Sosa con Bebeto. Esperar un momento. Sí, eso sí. Es que eso ya me lo conozco yo. Pero mi argumento se basa en una cosa, solo, Adri, muy breve, que es, como el Atlético de Madrid es un equipo español al que todos conocemos y vemos sistemáticamente cada domingo, muchas veces nos aburre, pero le vemos, ¿no? Y es un equipo de nuestra competición, tendemos a darle un mayor peso en lo que sería su lugar en el fútbol mundial que a otros. Voy a poner un ejemplo. El Ajax, vosotros diréis, el Ajax es una mierda al lado del Atleti. El Ajax es infinitamente más que el Atleti en la historia del fútbol mundial, pero infinitamente más. Solo Johan Cruyff vale más que toda la historia del Atleti junta. Y Johan Cruyff jugó en el Ajax y entrenó en el Ajax. Y el Ajax hoy es una mierda de equipo de la liga holandesa. Pero el Ajax, en la historia del fútbol, es mucho más que el Atlético de Madrid. Eso es lo que quiero decir. Y es un ejemplo neutro, porque es el Ajax. ¿Estamos hablando de historia o de día de hoy? Porque es que tanto a día de hoy como clubs, historia... pero como clubs en este caso, es que ahí hay que darle la razón al látigo. La grandeza no caduca. El Ajax es el Ajax. Juventus, Nápoles, Inter, muchísimo. El Ajax hoy... Pero escuchad un momento. ¿El Ajax está ahí por encima del Atlético de Madrid? No, hoy le gana. De historia. Y tú me has dicho... El Nápoles viene de ganar el calcio. Pero vamos a ver, es que no podemos hablar de eso porque, por ejemplo, con todo el respeto, porque es un club sensacional, el Athletic Club ganaba Copas del Rey cuando igual disputaban la Liga 9 equipos. Y que, por ejemplo, no había equipos ni que había... No, pero es que el Látigo compara la importancia en la historia del Athletic, la compara con la del Atlético. Cada uno se hace trampas al otro. Es que no te puedes basar en una historia o en una comparativa cuando Mambrú se fue a la guerra y jugaba el Ajax, el Ajax y ganaba el Atlético de Madrid, ni existía. Vamos a parar un momento y dejarme 20 segundos. Inter, Milan, Napoli, Juventus, Borussia, Bayern, Ajax, Manchester City, United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, todos estos equipos. Chelsea, claro, por supuesto. El único club que ha ganado todos los títulos. De Chelsea, el Nápoles. Pero si el Chelsea tiene 2 Champions, Luco. No, 2 Champions, un Mundial de Clubes, una Conference, una Europa League. Oye, que el Atlético le ganó una Europa League al Atlético Club y otra al Nápoles no ha hecho más por el fútbol que el Atlético de Madrid. No, que va. Pero ¿cómo que no? El Nápoles. El Chelsea hubo una época. El Chelsea hubo una época que rescató del Barça a Reisiger, a Bogarde y a Zenden, que no los quería el Barça ni ver. Dos veces campeón de Europa. El City hace 30 años tampoco existía como jugaba en Champions. Es un equipo más grande en este caso como club. En la historia del fútbol, el Chelsea es más que el City.
En la historia del fútbol, el Chelsea es más que el Manchester City. Y el United, por supuesto, mucho más que el Atlético de Madrid. Y el United más que todos. Bueno, pero que claro, el United, por supuesto, más que el Atlético. Pero ¿por qué he dicho esto? Porque por simplemente supuesto. estamos haciendo trampas el uno al otro. Uno me dice que es que los nombres, que tal. Los clubes como tal, que ha dicho Látigos, que tiene toda la razón. Y yo eso digo no hay eso. ningún problema. Yo solo sé que en los últimos años en la presencia del Atlético de Madrid ha sido mayoritaria por encima del Chelsea que del United en la mejor competición que hay en el mundo, que es la Champions, por ejemplo. No será hace dos que quedó cuarto, no cayó ni a la Europa League. Como muestra un botón que ha estado en el Mundial de Clubs. Cosa que, por ejemplo, el United no está. Por primera y última vez, como tú bien sabes. Que, por ejemplo, el Nápoles pero no volvemos a repetir. Felipe, no hagas trampas. Estamos hablando como club, no a día de hoy. Estamos hablando como la que ha liado la interpretación de las palabras de Samuel. La que ha liado la interpretación el Atlético de Madrid Samuel, macho, más importante que el Nápoles. Por favor. Vale, pues ya está. Opinión de. Está por ahí. Aquí cada uno tenemos opiniones dispares. Está por ahí. Seguro que los oyentes de Radio Marca, unos están diciendo que sí y otros están diciendo que no. O sea, aquí cada uno en este caso vamos a dejarlo un 50-50. Para acabar, quiero tocar un tema que precisamente nos atañe con el tema de Rodrigo, nos atañe con el tema de Samulino, lo ha explicado muy bien también Luco con el tema de Saúl Ñíguez, que el Flamengo le ha hecho un favorazo al Atlético de Madrid, que es el mercado. Felipe ha hecho bastante llamamiento a esa Jeque Premier y me quiero parar ahí, en esa Jeque Premier, porque el Liverpool ha desembolsado más de, que me corrija Luco, si me equivoco, más de 120 por Wirtz y 90 por fichaje récord. Y 90 por Equitique. Se están hablando de unos 150 millones por un jugador que hemos visto aquí en la Liga, que ha hecho un temporadón en el Newcastle, como es Alexander Isak. El mercado está completamente roto, pero está roto en Premier, porque decimos que Rodrigo no vale 60 millones y vuelvo a repetir. Bueno, el calcio también, pero que me refiero sobre todo en Premier. Rodrigo no se puede pagar 60 millones o pues no vale 60 millones y Equitique vale 90, Felipe. Pues es que Equitique. Ya, por eso, pues. ¿Cuántos partidos has visto de Equitique? Es que yo casi no le pongo ni cara. Yo alguno suelto en el PSG, algún minuto suelto. Porque le vi una foto el otro día en la presentación del fichaje. Tu mensaje era blanco, ¿no? No, que no le pongo cara, ni recuerdo ningún regate, ni nada. Sería... yo creo que eso va a explotar. No tiene ningún sentido. Sí, hay un poco burbuja, eso es verdad. Hay un poco burbuja ahí. Y creo que además ese desembolso económico luego no se ha traducido en éxitos deportivos en los últimos tiempos. Exceptuando el City, el resto de equipos ingleses no han conseguido ganar ligas de campeones. Ha estado el Madrid por ahora por encima. Bueno, no escucha, el Liverpool le ganó una final al Tottenham, ha jugado finales. Sí. Es verdad que no han ganado siempre. Sí, tú lo que quieres decir es en los últimos 24 balones de oro, pues no ha habido ningún equipo. Sí, claro, con Cristiano y Messi suman 17. Lo que quiera, más Modric también, tienes a Benzema. En fin, sí. No, pero sí. Yo es la mejor liga, también la liga que más me mola. La liga española tiene un problema. Un problema que no hemos visto ahora. Habéis metido al Brasileirao ya en la el Brasileirao lo ha metido el Látigo. Y el próximo día empezamos con Argentina. Pero una cosa, chicos. El año que me espera. Salvo Real Madrid, Atlético de Madrid, y te voy a decir una cosa, ni siquiera Barça, el gasto del Barça en este mercado de fichajes por ahora, y creo que va a quedarse aquí, es pago por fichajes 25 millones pero de que euros. Luego eso no 25 millones de euros. No, una cosa, Felipe, y termino. 25 millones de euros se lo gasta un equipo Championship de la segunda división inglesa. Bueno, pues eso nos están pasando por la derecha. Nos ha pasado el calcio, que se lleva estrellas. Se ha pasado el calcio. El Como, que acaba de ascender o relativamente es nuevo en la Serie A, le quita estrellas canteranos al Betis, que está en Europa. Es decir, vamos a parar la máquina. Pagando 25 kilos. Yo no sé si explotará o no explotará. Pero lo cierto es que el mercado lo anima la Premier y el segundo que anima el cumpleaños es el calcio. Y España estamos agazapados sin fichar. Y eso a largo plazo te va a meter un guantazo. Lo bonito de todo esto es que esto lo escucho todos los veranos. Y luego llega el mes de mayo. Y pues en otro te metió 5 el Arsenal, ¿eh? 5 te metió. 5. Bueno, el Arsenal, 5 al Madrid. Es la realidad. Yo solo digo 5. Que el derrumbe total y absoluto de la Liga Española mete
este derrumbe, este desastre, este caos, este fin, esta catarsis que estamos escuchando esta noche en Buenas noches y buenos goles por parte de los tres, se traduce en que ha habido 3 semifinalistas de la Liga Española: Barça, Athletic y Betis, incluso Betis finalista en las competiciones europeas, y que va a haber 5 equipos. Yo recuerdo que va a haber 5 equipos españoles en la Champions League y solo hay una liga que iguala a esos 5, que es la Premier. El resto y de las 3 competiciones, ¿quién ha ganado, Felipe? Bueno, sí, Premier, sí. Italia y uy, me ha ido de la cabeza. No, Premier y Francia. Y Francia, perdón, exacto. Luego, al argumento que está bien, que dice Felipe, hay que recordar que el Arsenal, Premier, eliminó al Real Madrid, que el Manchester United, Premier, eliminó al Athletic Club de Bilbao y a la Real Sociedad. Y a la Real Sociedad, y que en este caso el Chelsea reventó al Betis en la final de la Conference, que es el argumento que no ha seguido Felipe. Claro, se ha quedado frenado en el tema semis. Ha hecho paro máquinas aquí. La bandera le ha tapado. Pero entre le ha tapado la ventana. Es que nos acusan los 3 y claro, decir que yo creo, algo que vengo manifestando en los últimos tiempos, que la Liga Española está un escalón por debajo de la Premier en una competición que está inflada. De ahí a decir que somos el hazmerreír y que ya estáis metiendo al fracalcio. Pero Felipe, no hagas trampas. Estoy metiendo al fracalcio. El hazmerreír se lo estás inventando. Efectivamente, pero Felipe, es que escuchaste al Brasileirao. O sea, ya es una cosa que yo no esperaba. Podía esperar dentro de poco la Liga Chipriota. Yo he dicho el flamenco, así te pregunto con el argumento que has dicho tú, ¿cuántos títulos internacionales ha ganado la Liga? Bueno, yo te he dicho que 2 semifinalistas y un finalista. Ahora es la Copa Semifinal. Tenemos la Copa Semifinal nosotros. No, la Copa Semifinal no, que yo creo en que... En todas las competiciones tenemos la Copa Semifinal pero y tenemos la Copa de Invierno si también. Si tú haces un balance, porque las cosas no se pueden hacer a un año vista, yo creo que hay que hacer con una cierta perspectiva. O sea, hay que hacer el que te dé ventaja a tu argumento. No, la perspectiva es que el Sevilla y el Real Madrid han sido los grandes dominadores de las competiciones europeas. Eso es verdad. Hace tiempo, Felipe, hace tiempo. ¿No? Hace claro, tiempo. Sí. El Madrid hace 2 años, tampoco hace tanto. No, el Madrid hace 2 años, ya, pero el Madrid hace 2 años, ¿vale? En una Champions donde hay que analizar cómo jugó, ¿vale? Pero hace 2 años porque tenía, ¿vale? La herencia de futbolistas que ya venían desde hace tiempo con un proyecto formado por Florentino Pérez. No estamos analizando la perspectiva ahora mismo. Y la perspectiva comenzó en que es cierto que el Real Madrid le ha guindado al PSG, a Mbappé y al Liverpool a tener pero lo ha hecho a coste cero. Cuando nosotros hablamos de los que necesita el Real Madrid para la próxima temporada, decimos es que necesita a McAllister. Ya, pero McAllister no puede porque vale 100 millones de euros. Ya no puede. Pero McAllister no es mejor que Mbappé. McAllister no es mejor. McAllister no es mejor que Lamine. McAllister no es mejor que Julián Álvarez. Y probablemente. No te rías. Y McAllister no es mejor que Bellingham, ni es mejor que Pedri. Pero Felipe, que te marcaron 5, Felipe. Que te marcaron. Bueno, pero yo te estoy diciendo que te marcó 5 un equipo que ha quedado por detrás de McAllister en la Premier. Diros ya Radio Marca. McAllister ha quedado campeón. Sobráis aquí. Es que no entiendo. O sea, te marcó 5 un equipo que ha quedado por detrás de McAllister. Para acabar y para reforzar el argumento de Luco, los 10 equipos ahora mismo en el mercado de verano que más han gastado, 7 son de la Premier, de los 2 de la Liga, más que van a gastar. Real Madrid y Atlético de Madrid. Madrid, Bayern y PSG, ¿no? Algo así. No, el PSG no, porque no ha gastado nada. Todavía. El PSG no ha gastado todavía. Se ha gastado en enero. Pero es que creo que el décimo es el Sunderland, ¿eh? El noveno ya. El noveno es el Sunderland, el noveno, que acaban de ascender. Vosotros, Adri, Luco, vosotros sois muy jóvenes, pero aquí hubo un decreto de ley Bosman y una llegada de televisiones que infló para 10 años a los equipos españoles, y eso ocurrió aquí en el año 97-98. El Látigo se acuerda perfectamente porque fueron sus primeros años, yo creo que en Marca incluso, en el que se fichaba a discreción. Así acabaron todos. Arruinados, encarcelados, quebrados. Y puedo estar pero de es lo acuerdo, bien que lo pasamos. Puedo estar de acuerdo y con esto acabo, pero sí que es verdad. Los álbumes, es cuando se amplió las páginas de los fichajes, porque cuando Látigo y yo éramos pequeños había 2 o 3 páginas. Es un poco preocupante, después de la historia de Felipe, es un poco preocupante que el Estrasburgo haya gastado 87 millones de euros. Pero tiene trampa. Tiene trampa. Preocupante para el Estrasburgo. Es el grupo del Chelsea. Es el grupo del Chelsea. Que el Chelsea está ahí. Le ha comprado a Payón el Hércules de Alicante. Pero que el Estrasburgo, que es 17, el Porto, que es 16, el Napoli, que es 15, el RB Leipzig. Látigo seguro que se acuerda. El Hércules se gastó un año en Terceguet.
Sí, no hubo más. Trezeguet, Drenthe. Nelson Aedo Valdés y Drenthe. Nelson Aedo Valdés y Drenthe, con Diukis de entrenador. Y descendió. Y mira sí, acabó bajando. No, Sí, sí. y ahora está en primera C, me parece. Ese Hércules, no se gastó nunca la millonada que se ha gastado el Estrasburgo, que ha pagado 16,5 millones de euros al Alavés por Panicelli. El Betis se gastó en Denilson 2.600 millones de pesetas. ¿Y se lo quitó al Madrid? Se lo quitó al Madrid. Sí, bueno, sí, pues nos gustaría ver jugadores de muchísima calidad en el Betis, en el Elche, en el eso molaría. Eso molaría mucho, pero los vemos ahora en Premier. Bueno, chicos, nos tenemos que... En el Estrasburgo, pues hoy iré a ver al Estrasburgo. Nos tenemos que marchar. Estaremos muy atentos a la temporada del Estrasburgo. Chao, Felipe. Chao, Luco. Chao, abrazo, Látigo. buena noche. Bueno, recomendadísimo Estrasburgo en Navidad, para ir con la pareja. De verdad, ahí estamos. Buena recomendación de Luco. Venga, ahora que hemos hablado de muchos fichajes, enseguida está con nosotros Diego Pico. Vamos.